Pero lo que decimos, cosa que aprendo, cosa que pruebo, cosa que difundo. Si no, no. Qué bueno, qué bueno, qué bueno y me gusta mucho y como te dices, el formarte pero con un fin, no formarte por formarte y al final tener, ser la persona con más títulos de España, sino con un fin y ese fin son las personas a las que ayudamos nosotros. Sería sobre todo la lección mayor, que tú eres el responsable de tu vida. Es que es así. O sea, es que yo es lo que más puedo reflejar y lo que más puedo decir y lo que más se puede ver en mí, que tú eres el responsable de tu propia vida, que nadie es ni culpable ni responsable de lo que tú hagas, de lo que tú digas, de lo que tú eres el responsable de tu propia vida. Lo que consigas o lo que no consigas, eso es validar sus emociones, que esas emociones son válidas, que lo único que tenemos que cambiar en algunas ocasiones son nuestros pensamientos y creencias limitantes que nos llevan a actuar de manera no ecológica, pero que las emociones las vamos a seguir teniendo. Y en algunos momentos nos vamos a enfadar y no pasa nada porque te enfades. Ese no es el problema. El problema no es enfadarse. El enfado está bien. El problema es qué haces cuando te enfadas. Entonces, que se sientan validados, que se sientan que les entiendes, y a veces también está bien delegar, que a mí eso me ha costado muchísimo y contar con la ayuda de personas. Yo soy de las típicas de no, a mí que no me ayude nadie, yo lo hago todo yo sola. Hasta que, claro, tocas techo y es como, sí, necesito ayuda. Entonces, eso siempre, saber que necesitamos ayuda y que delegar está bien también. Viajeros, viajeras, bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo capítulo de El viaje del propósito, el podcast donde descubrimos negocios con propósito y personas que un día descubrieron su propósito y lo convirtieron en un emprendimiento o en un negocio rentable, tanto a nivel económico como a nivel de bienestar personal, de bienestar profesional y en esas estamos. Hoy estamos aquí con María Herranz, una compañera que es coach, que es terapeuta, que es enfermera, también es educadora y bueno, está especializada en mejorar la relación contigo mismo, contigo misma, la relación con tu familia, especializada en infanto-juvenil, neurodivergencia, familia, pareja, bueno, muchas cosas que me las he tenido que incluso apuntar para no olvidarme, pero que ahora nos cuente ella mejor que ya nadie lo sabe, en qué está envuelta hoy y en estos próximos meses María Herranz. Bienvenida al viaje del propósito. Aquí estás como en tu Buenas, casa, María. gracias. Qué bueno. Cuéntanos un poquito de todo esto que yo he dicho, qué es lo que más te ocupa a día de hoy y para que la gente sepa quién es María Herranz y a qué se dedica. Vale, pues bueno, yo soy enfermera, como bien has dicho, y ejerzo como tal en una residencia de ancianos. Y además, antes que enfermera, era maestra. Entonces, esa profesión la he seguido llevando a cabo, solo que anteriormente en menor medida, ¿no? Pero desde 2020, que yo ahí me separé de mi marido, decidí que, bueno, que yo tenía que tirar adelante y sobre todo mi principal objetivo era que mis hijos evidentemente estuviesen bien. Entonces me di cuenta de que necesitaba en ese momento tanto una mejora de mí misma como una mejora en cosas hacia mis hijos. Entonces, bueno, pues estuve un poquito indagando y entonces comencé a formarme y a profundizar en el tema educativo y en el tema de coach con especialidad en educativo infanto-juvenil y familiar. Entonces así fue como, digamos, empecé y a lo que ahora mismo me dedico, que es enfermera y coach infanto-juvenil y familiar, dirigido pues eso, tanto a niños, adolescentes y familias. Eso es Qué lo que ahora bueno. mismo llevo a cabo. Qué bueno, y cómo me ha gustado lo que has dicho de que empezaste a trabajar en ti para que el resto, por así decirlo, mejorase, que muchas veces echamos la culpa, ay, es que este niño mira cómo se comporta, o mira a mi pareja lo que hace, y no nos miramos a nosotros en nuestro interior y en nuestro día a día lo que estamos haciendo, y a lo mejor ahí es por donde hay que empezar. Exacto, yo sobre todo últimamente utilizo mucho una frase, ¿no? Que si quieres que tu vida cambie, tienes que trabajar en ti. O sea, todo cambia empezando en ti. Si tú no trabajas en ti, si tú no cambias, nada
va a cambiar. Poner el foco en ti mismo y si tú cambias, todo cambia. Yo lo he comprobado. Bueno, qué bueno. Y frase muy, muy potente, que si tú cambias, todo cambia. Así que esa me la llevo hoy. Sí. Muchas gracias. Qué bueno. Me gustaría, María, saber un poco cómo tú descubriste tu propósito, cómo ahí nos has contado en 2020, que te empezaron los cambios. No sé si ha habido un momento decisivo en tu vida o ha sido un proceso gradual de pasar de profesora a enfermera. O sea, cómo tú llegas un día y dices, vale, pues ahora quiero ser coach especializada en infanto-juvenil, o si ha sido un progreso gradual. Pues a ver, a partir de esa fecha de 2020, como te digo, fue como un poco, voy a probar, voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces comencé esa formación como coach. Cuando yo estuve haciendo esa formación y vi que todo lo que me decían lo comprobaba en mí misma, porque eso es algo que también siempre dejo súper claro, no os creáis nada, todo lo que os cuente o lo que os cuenten los demás, probadlo y quedaros con lo que a vosotros os resulte, porque igual hay algo que a mí me funciona y a otra persona no, o lo que sea, ¿no? Entonces yo lo que intento enseñar es lo que a mí me ha funcionado y lo que yo he comprobado. No hay nada que yo diga que yo no haya comprobado antes. Entonces, cuando yo estaba formándome y veía que las cosas que me enseñaban me daban resultado, tanto a mí como hacia mis hijos, Qué bueno. yo decía, es que esto yo lo tengo que enseñar. O sea, esto no me lo puedo quedar para mí. El resto de familias tienen que también ser capaces de lo que estoy siendo yo capaz. Si, por ejemplo, yo qué sé, en un momento dado mis dos hijos se están peleando y yo tengo una serie de herramientas para cómo manejar esa situación, yo eso no me lo puedo quedar yo. O sea, mi Qué bueno. esencia me dice que yo eso lo tengo que expandir y que los demás lleguen a conseguir lo que yo estoy llegando a conseguir. Entonces, sí que es verdad que es como voy a probar, pero luego eso se convierte en algo que dices, ostras, esto de verdad da resultado, esto funciona, tengo que enseñarlo. Y entonces ya a través de ese proceso vas hablando con la gente, al principio es como con tu entorno, vas comentando cosas que a ti te funcionan y ves que a ellos también les funcionan. Entonces cuando ves que a ellos también les funciona, dices, guau, qué guay, ¿no? Te sientes súper satisfecha. Y fue así como empecé a compaginar las dos cosas y como actualmente estoy compaginando las dos cosas. Qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho lo de que has dicho que llegaste a ese momento que dijiste, quiero compartir. Y yo creo que ahí está un poco también la magia del emprendimiento, que muchas veces puedes compartir de verdad lo que tú quieres. Porque cuando yo trabajaba en una empresa, había cosas que no me dejaban hacer o que no me dejaban compartir. Pues Claro. es una empresa, tiene sus normas. Entonces, en la tuya tú dices, yo sé lo que quiero compartir, quiero ayudar, y de ahí llega mucha satisfacción propia y el estar contentos con lo que hacemos porque lo compartes. Ves cómo a otra persona le ayuda, cómo te ayuda a ti, y dices, wow, estoy ayudando Sí. de una forma positiva en el mundo, y eso te llena de satisfacción. Y me Sí. encanta que lo hayas dicho para que la gente también sea consciente de ello, la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, que sea consciente de que cuando más damos, por así decirlo, también más satisfechos estamos. Totalmente, todo lo que das al final recibes. O sea, eso es algo que también he comprobado. Cuando tú das, recibes. Y no es que recibas de cosas materiales, no voy por ese lado, no es recibir esa satisfacción. Es decir, vale, está valiendo para alguien más lo Eso es. que a mí me ha valido. Entonces ya eso es algo que estoy recibiendo. Qué bueno. Y María, una persona, además que tú que trabajas también con gente joven, ¿cómo tú le podrías decir a qué desafíos te vas a enfrentar o que tú misma te hayas enfrentado para identificar un poco lo que quieres hacer en la vida, esa pasión? Ya sabes que muchas veces cuando somos pequeños sí que tenemos muchísima imaginación y creatividad. Yo cuando era pequeño decía, no, yo quiero trabajar en un banco contando dinero, tal, o astronauta, futbolista, como que cuando somos pequeños nos damos ese permiso de soñar en grande, y sin embargo, como con el paso de los años ya dejamos de soñar y nadie tiene ya pasiones, todo el mundo solo trabaja en una oficina, con que alguien te diga lo que tienes que hacer, volverte a tu casa, ponerte la tele y el día siguiente otra vez lo mismo, etcétera. ¿Cómo tú, desde tu punto de vista, podrías ayudar o podrías darles algún consejo o algún desafío que tú hayas superado? ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces, y yo creo que eso sigue pasando, bueno, yo creo no, afirmo, que sigue pasando cuando somos jóvenes, adolescentes, vamos a decir,
nos intentan, a ver, nuestros padres siempre nos van a dar los mejores consejos que ellos saben y pueden, ¿vale? Pero muchas veces, sin darnos cuenta, vivimos la vida de ellos y nos dirigimos a donde ellos o el entorno nos intenta aconsejar. Entonces, yo a un adolescente o a un niño, porque esto al final es desde que son niños, o sea, desde que son muy pequeñitos, tú tienes que acompañarles en el sentido de que aunque ellos tengan a sus padres o tengan a su entorno que les acompañe, la responsabilidad de su vida es ellos. O sea, la responsabilidad de cada vida es de una persona misma. No puedes poner tu responsabilidad en el otro. Entonces, tú puedes escuchar, tú puedes intentar entender lo que te digan los demás, pero solo tú eres responsable de las decisiones que tomas. Y eso es desde niños. Mis hijos tienen 6, 7, que están recién cumplidos, y 9 años, y ellos ya son conscientes de que las decisiones que tomen van a tener unas consecuencias, positivas o negativas, pero las van a tener. Todas las decisiones tienen consecuencias, y en base a esas consecuencias tú vas aprendiendo hacia un lado o hacia otro. Y eso es desde que son niños. Entonces, yo lo que siempre digo o lo que siempre intento cuando trato con adolescentes o con niños es escucha, pero toma tus propias decisiones y ten en tu mente que la decisión que tomes es tu responsabilidad y son tus consecuencias, hacia bien o hacia mal. Y a partir de ahí vas a aprender siempre. Me encanta, pero te escucharán muchas madres y te dirán, ay, pero es que es mi hijo, ¿cómo no le voy a dejar que haga lo que él quiera? Si yo, que soy su madre y tengo mucha experiencia, sé lo que le viene bien a mi hijo y sé lo que no. Y te lo digo porque yo esto lo he escuchado, que me lo han dicho a mí. Sí, o sea, totalmente, es que es así, o sea, las madres, yo creo que soy madre, o sea, nuestro instinto es proteger, ¿no? O sea, ese es nuestro instinto, pero a veces protegiendo sin querer, porque sin querer no estamos haciendo bien. Entonces, no pasa nada. Mira, yo tengo una compañera, este ejemplo es muy gráfico. Tengo una compañera que su hija estaba haciendo una carrera y al segundo año se dio cuenta de que no quería seguir estudiando eso, ella no se veía trabajando precisamente en una oficina y decidió que quería cambiar de carrera y ser enfermera. Su madre casi la da un jomacuco, o sea, es evidente y es lógico, yo lo entiendo, ¿eh? Y al final su madre, que tiene mucha inteligencia emocional, dijo, bueno, a ver, voy a pensar que estos años no han sido algo perdido, ¿no? Porque al final lo que piensas en ese momento es, ha perdido 2 años a lo tonto. Es el primer pensamiento que nos viene. Y ella dijo, no ha perdido estos 2 años, algo ha aprendido, ¿no? Al final es su decisión y tiene que tiene que hacerlo. Porque claro, si no y hacerse responsable de su decisión. Claro, es que yo lo que le diría a una madre es, si no lo hace en este momento, hay 2 opciones. O que lo haga más tarde, y entonces a veces es peor, o le va a costar más, o que no lo haga y no está feliz. Claro, a mí... corre el riesgo de que si se da cuenta más tarde, la pueda responsabilizar a ella o que ella se sienta culpable, o él, si es el caso del padre, de que su hijo o hija no están siendo felices. Qué bueno. Con esto que narras, a mí me están viniendo muchos casos reales de personas que conozco y yo tengo 4 tías, o sea, aparte de mi madre son 5 hermanas. Entonces he visto cómo todas mis tías han educado a mis primos y cada una de una forma diferente y con los pasos de los años se ven los resultados en cada uno de ellos de forma diferente. Y sí que tengo familiares o tías que han sobreprotegido a sus hijos, han estado todo el rato y haz esto y haz lo otro y esto no lo hagas. Y detrás de ellos, como con esa mamitis o no sé cómo llamarlo, casi extrema, y los ves a lo mejor ya con 20 y muchos años, o 20 años o 20 y muchos, y que apenas han tenido una evolución en la vida o en la sociedad como una persona de la edad que de verdad tienen. Y es porque les han tenido ahí sin... ¿Para qué vas a salir de casa por la noche si es peligroso, tal cual? Quédate aquí en casita y con mamá estás mejor. ¿Para qué vas a viajar a algún país y con lo peligroso que es ir a Honduras? Quédate aquí con mamá y con papá, que es más seguro y no te va a faltar de nada. Hijo, no cambies de trabajo. Si con el que tienes y lo que ganas o lo que sea, tal. Y hacemos
sus palabras nuestras y al final no evolucionamos, no evolucionamos. Además, sin querer, muchas veces los padres, sin querer, de verdad que no somos conscientes de ello, utilizamos el chantaje emocional y la manipulación. Todos manipulamos en algún momento, pero hay que ser muy consciente de ello y hay que tener cuidado, porque al final esas manipulaciones o chantajes que pensamos que, bueno, que muchas veces es eso, que es que ni sabemos captar esas manipulaciones o esos chantajes, luego van a llevar a algo a ese hijo o hija, es que lo van a arrastrar. O sea, es así, es que lo he comprobado. Qué bueno, María. ¿Y tú cómo te diste cuenta de que esto de verdad era tu misión de vida, tu propósito para lo que tú estás a día de hoy aquí? Y no era a lo mejor como una pasión pasajera, algo que venga, que me gusta, lo hago como una serie que la veo y luego la dejo de ver. ¿Cómo supiste que había conectado contigo y que te gustaba de verdad? Porque me sentía feliz. O sea, es que tal cual, es que me llena. O sea, si te das cuenta, todas las profesiones a las que me dedico, ¿no? Maestra, enfermera, coach, son de ayuda a los demás, ¿no? O sea, eso es Sí. así. Pero el hecho de llenarme, sobre todo me llena, me satisface, me siento feliz. Y de hecho, con lo difícil que es el tema, por ejemplo, de emprender a nivel online, lo que más me hace ver que es lo mío es que a pesar de las dificultades no lo he dejado. O sea, he seguido adelante, porque muchas veces cuando ves que tienes dificultades es como, pues mira, lo dejo y ya está, ¿no? No, aquí por más dificultades que me haya encontrado, yo he seguido adelante con ello y ayudando a los demás sin ningún problema. Qué Eso sobre bueno, todo. pues eso es una gran señal de que es un propósito ahí latente, que es cueste lo que te cueste, tú estás ahí mañana, tarde, noche, porque el propósito ya va por encima de ti, de María como persona, sino que va más allá. Qué bueno, qué Y bonita sobre todo que reflexión. aunque es un trabajo, me divierto. Entonces, en el momento en el que me divierto con mi trabajo, deja de ser trabajo. Claro, así es, qué bueno. Y hablando un poco de la transición hacia vivir de este propósito que muchas veces la gente me dice, Sergio, es que bueno, una cosa es que tengas una pasión y otra cosa es que vivas de ella. Eso es más difícil. Bueno, ¿cómo ha sido un poco esa transición hacia vivir de tu propósito? No sé si ahora me has hablado un poco del el online, no sé si cuál ha sido tu mayor obstáculo o el obstáculo que estás superando a día de hoy o que has superado para dejar un poco esa antigua profesión o sin dejarla porque a lo mejor no la has dejado, pero para tener esta transición. No la he dejado todavía ni sé si la voy a dejar. O sea, es algo que todavía no sé. Lo que Bueno, sí tengo claro es que voy a seguir con esta. O sea, eso de una manera o de otra lo tengo clarísimo. Mi mayor obstáculo quizá ha sido el vivir en esta ciudad. ¿Vale? Yo vivo en Burgos, es una ciudad ¿vale? pequeña, es una ciudad muy de edad de gente mayor, ¿vale? Entonces, a mí quizá a nivel de consultas presenciales o de talleres presenciales es lo que más me ha costado y lo que más me está costando. Entonces yo estoy más dirigida de momento a tema online. La escuela que he creado y estoy creando es digital, entonces mi mayor obstáculo ha sido ese. Otro obstáculo que he podido tener es el síndrome del impostor, pero eso ya es mi cabeza, como digo yo, ¿no? El hecho de decir no voy a ser capaz, no voy a... Pero bueno, eso es un trabajo personal y es algo que voy superando y que creo que ya lo tengo totalmente Claro. solventado. Entonces, mi mayor obstáculo, sobre todo, es eso, el lugar en el que vivo. La transición, como te digo, no he dejado mi trabajo anterior. Primero porque estoy bien y segundo Genial. porque de momento lo puedo compaginar. Entonces, en el momento en el que no pueda compaginarlo, pues habrá que decidir. Que mi decisión va a ir hacia este lado. Eso está claro. O sea, eso no tengo ninguna duda. Entonces, bueno, y sobre todo, mi objetivo es el poder estar más con mis hijos, con mi familia. Genial. Entonces, claro, esto pues evidentemente me lo facilita mucho más Un y trabajo es que online. tiene todo positivo. O sea, quitando el lugar en el que vivo, el resto es todo positivo. Qué bueno, qué bueno. Y me gusta también cómo has hablado también de ese propósito interno, que es el de tener más tiempo con tu familia, con tus hijos, para ti.
ese tiempo de calidad, y luego el externo, el de ayudar a otras personas, que a día de hoy pues lo haces part-time, en un trabajo y en otro. Así que genial, que es que tampoco cuando emprendes tienes que dejar tu trabajo de antes. Mucha gente Total. se cree eso y yo, por ejemplo, estuve casi un año y medio con mi trabajo de consultoría, a la vez que compatibilizaba el coaching, iba cogiendo experiencia, iba haciendo prácticas, iba lanzando nuevos programas, aprendiendo, como dices tú, del mundo online, del mundo de la empresa. O sea que hay que volverse la manta a la cabeza y decirle, la dejo la anterior y me pongo aquí a emprender como un loco. Eso es. Qué bueno, qué bueno. Hablando un poco del síndrome del impostor, que es un tema muy en la boca de todo el mundo a día de hoy. Y yo creo que el éxito o el llegar a decir, para mí nada es imposible, es mucho de trabajo contra ese síndrome. ¿Qué miedos o inseguridades has tenido tú que vencer? A ver, ¿con qué Em, nos sorprendes? Y que la gente seguramente se sienta más de una mujer identificada también. sí, a ver, yo sobre todo es en el tema, como he estado creando la escuela digital, a mí me daba muchísimo miedo el crear algún taller o alguna formación y que nadie se apuntase. Entonces, era como, yo con que se apunte una persona soy feliz, porque ya estoy ayudando a alguien, ¿vale? Entonces, mi síndrome del impostor era, ¿a qué voy a hacer esto si no se va a apuntar nadie? Y he dejado de crear talleres, o sea, no ahora, sino en su momento, por ese miedo. Entonces, claro, luego te das cuenta que dices, pues, si no lo hago, no lo voy a saber. Claro, Y era sobre todo el que yo pensaba que si no se apuntaba nadie, era porque lo que yo estaba intentando enseñar no valía para nada. Entonces, todo esto era lo que yo me contaba en mi cabeza, ¿eh? sí, sí. Luego te das cuenta de que muchas veces no depende ni siquiera de ti. Entonces, bueno, pues poquito a poco y trabajando eso mucho en mí, eso ha disminuido bastante. De hecho, estoy creando mi primer taller, o sea que no hay ningún problema de eso, pero sí te obstaculiza mucho. Te obstaculiza mucho porque al final tus pensamientos son los que crean tu realidad. Y si tú piensas que no va a apuntarse nadie y que no vas a ser capaz, pues evidentemente no lo vas a hacer. Y si no lo haces, está claro que no se va a apuntar nadie, ni vas a ayudar a nadie. Entonces, Eso sobre es. todo así de en eso. Eso es, eso es. Yo siempre suelo identificar dos en los emprendedores, que uno es el del éxito, de a ver si voy a hacer un taller y se van a apuntar 200 personas, cómo lo manejo, mi Zoom solo permite 100 porque tengo la tarifa de momento más barata, o si lanzo este programa, de momento creo 7 ejercicios, a ver si se va a meter 200 personas, no sé, el del éxito o el del fracaso. Y si no se apunta nadie, tal, y al final no es ni una cosa ni la otra, porque de Eso es. momento, cuando tengas ese éxito, ya pensarás qué haces con si tienes algún problema. Y, como dices tú, si yo he hecho talleres y charlas y a lo mejor ha entrado 0 personas o una persona y era mi madre o mi padre, pero he seguido haciéndolas porque también, como dices, tú vas practicando y mis mayores fans, los dos mayores fans que tengo, que se ven todo y repetido 20 veces, son mi madre y mi padre y mi Sí, hermano. sí, total. O sea, y ya digo, bueno, con que a ellos les sirva, por lo menos estoy impactando en alguien. Luego sí que lo ve más gente y demás, pero muchas veces es por lo que empiezas, porque lo ve a la gente de tu entorno. Y es normal, Sí, porque de momento eres invisible para todo el mundo online, eso. tienes que crear tu marca personal o la marca de tu empresa, tienes que empezar a crear contenido para que entre, captes nueva gente. Entonces es normal que al principio solo lo vea tu madre, tu tía, tu abuela y la gente de tu alrededor. Sí, sí, mi primer directo, el primero que estaba ahí era mi padre. Y encima me daba mucha más vergüenza, porque yo decía, si es que mi padre hay cosas de estas que ni entiende. Pero, pero bueno, pues ya está, lo hice y salió Claro. bien. Pero sí, es verdad, es así. Entonces, bueno, trabajar, como digo yo, en uno mismo, como todos, es que al final es eso. Mira, yo siempre pienso que la formación también es algo que nos ayuda mucho a coger esa confianza y que si tú estás formada tanto en desarrollo personal como luego en la habilidad que tú tengas a nivel profesional, vaya gente o no vaya, si tú estás preparada y lo sientes así, pues creo que te ayuda y te refuerza más. Entonces, quiero saber un poco qué pasos tomaste tú para transformar un poco tu propósito en un negocio, en una carrera profesional. ¿Qué pasos has tenido que tomar? Pues mira, sobre todo, y es lo que has mencionado tú ahora, formación y práctica. O sea, soy de las que considera que simplemente
con que yo cuente mi vida, por decirlo de alguna manera, no vale. Sí, vale, con mi vida puedo divulgar, puedo contar mi experiencia, puedo llegar a gente y eso está muy bien. Pero si no hay de base una formación, lo que a mí me ha servido es que puede que a otra persona no la sirva, incluso puede que no la haga ningún bien. Entonces, para mí es primordial la formación de Qué base, bueno. además de luego tu experiencia. Yo he tenido una experiencia y basándome en una serie de formaciones he tenido unas herramientas o he tenido otras, pero que están validadas también a nivel científico. O sea, quiero decir, no vale que si yo te digo que yo he hecho, no sé, ahora no se me ocurre nada, ¿no? Pero que a mis hijos les viene bien utilizar un determinado juego, pues vale, a mis hijos igual les viene bien, al tuyo igual no le viene bien. Si no tengo ninguna formación entonces yo todo lo que difundo está basado en formación y experiencia mía propia de que a mí me ha servido. Qué Pero bueno. en formación, si no hay formación, Es no. difícil, es difícil, claro. Y me gustaría preguntarte un poco, ahora que hayas hablado de esta formación, ¿cómo ha cambiado tu vida desde en que empezaste a invertir en formación? ¿Cómo en ti misma, en tu persona, cómo crees que ha cambiado en tu bienestar? Pues yo he tenido que sujetarme un poco las manos. O sea, quiero decir, yo soy un poco adicta a la formación, ¿vale? Empecemos por ahí. Y de hecho me apunté, me matriculé en la carrera de psicología y lo dejé porque me di cuenta de que, bueno, pues no lo necesitaba para lo que yo estaba intentando desarrollar, ¿no? Entonces, yo he tenido que parar un poco a nivel de formación por eso, ¿vale? Porque todo lo que me gusta o todo lo que, yo qué sé, imagínate, esto no es el caso, pero imagínate que un día ¿Vale? me pruebo una clase de yoga. Mm, Tengo que formarme en yoga. Entonces, es como, lo necesito. No, ¿vale? Entonces, he tenido que frenar un poco porque mi formación ya es como estratosférica. Pero sí que es verdad que tienes que seguir formándote, aunque sea a nivel un poquito más bajo, para que no se te vaya de las manos como se me fue a mí. Entonces, bueno, pues yo me formé como coach, como te digo, luego me especialicé en educativo, infantil, juvenil y familiar. Hice un máster en neuropsicología y educación, que me formé en terapia de pareja. Claro, porque al final sí que es verdad que todo está relacionado con el tema de Claro, familia, ¿vale? O sea, sí. eso, educación, familia, infanto-juvenil, Está todo relacionado todo... siempre. Ahora estoy haciendo otro máster de pedagogía terapéutica. Bueno, pues, ¿cómo decirte? Y que luego hay Todo que llevarlo eso. a la práctica, claro. Luego Y luego eso lo llevas a la tienes práctica. que ponerlo Claro, todo lo que tú aprendes tienes que ponerlo al servicio de los demás. claro. Talleres de autoestima he hecho como alumna, quiero decir, porque al final o trabajas tu autoestima o Ah, esto no sale. Esto es así. De inteligencia emocional y alimentación consciente. No por el tema tanto de alimentación, sí por el tema más de inteligencia emocional. Y de hecho yo creo que ha sido de las formaciones que más me ha ayudado. Pero lo que decimos, cosa que aprendo, cosa que pruebo, cosa que difundo. Si no, no. qué bueno, qué bueno, qué bueno y me gusta mucho y como te dices, el formarte pero con un fin. No formarte por formarte y al final ser la persona con más títulos de España, sino con un fin y ese fin son las personas a las que ayudamos nosotros. Un poco cómo ha influido también este vivir de tu propósito, este trabajo que llevas emprendiendo este tiempo en tu bienestar. O sea, en cómo tú te encuentras en María, en la persona, en decir, vale, me veo, no sé, de hace 10 años cuando era joven o cuando tenía X pareja o cuando mis hijos nacieron y cómo te ves a día de hoy. Un poco como también ya no la transformación que tú ofreces a la gente, sino la que tú misma has vivido en tu propia piel. Pues sobre todo el tema que te acabo de decir de la autoestima. Yo tenía muy poquito autoestima, mi autoconcepto no era muy favorable y no sabía, era una persona que no sabía poner límites, no sabía decir que no. Si decía que no a alguien, luego me sentía súper culpable. Entonces, todo eso ha cambiado. Ahora, no quiere decir que vaya diciendo no por la vida. De hecho, casi siempre digo sí,
pero si digo no, no me siento mal. Y si en algún momento dado me siento un poquito mal, sé cómo trabajarlo. Porque esto no es jauja, quiero decir, el que nosotros estemos formados en ello y en el que divulguemos y el que ayudemos a los demás no quiere decir que a nosotros no nos pase. Por supuesto que en alguna circunstancia, si digo que no o si pongo un límite, me puede costar o me puedo poner nerviosa, pero sé cómo trabajarlo, sé cómo manejarlo. Entonces, eso ha cambiado un abismo. Y claro, eso me hace sentir bien, porque al final el que tú seas capaz de poner un límite que antes no eras capaz y ver que no pasa nada, pues está guay. Y que si pasa, sabes manejarlo. Entonces, sobre todo, en mí personalmente, ha influido y ha mejorado mi vida por completo, pero sobre todo por eso, porque ahora me siento responsable de mis decisiones, me siento responsable de lo que hago y me siento contenta con las decisiones que voy tomando. Y bueno, y es que esto es algo que nos suele pasar mucho, que la mayor transformación suele ser la nuestra, aunque luego acompañemos a otras personas con su transformación, pero nos suele pasar que la mayor que nosotros podemos tener es la nuestra. Por eso también aquí venimos a contar nuestra historia, porque yo pienso que así es como también se puede ayudar de una manera más efectiva, contando tu propia historia y que no te vean, como tú dices, como ella es la profesora o la formadora, la educadora, ella nunca ha tenido un problema con, no sé, con su pareja, ¿Qué porque va, qué va, qué me va? ayuda, o con sus hijos. ¿Qué va? Tenemos los mismos problemas, solo que los podemos manejar bien. Ya, qué bueno, qué bueno. Un poco hablando de las lecciones que tú misma has aprendido durante todos estos años, ¿qué lección principal has aprendido durante tu viaje y que te gustaría compartirla con las personas que nos están escuchando y que nos están Bueno, ya la he viendo? mencionado un poco, pero sería sobre todo la lección mayor, que tú eres el responsable de tu vida. Es que es así. O sea, es que yo es lo que más puedo reflejar y lo que más puedo decir y lo que más se puede ver en mí, que tú eres el responsable de tu propia vida, que nadie es ni culpable ni responsable de lo que tú hagas, de lo que tú digas, de lo que tú eres el responsable de tu propia vida. Lo que consigas o lo que no consigas depende de ti. Ojo, esto no quiere decir que si, por ejemplo, yo qué sé, yo quiero conseguir un trabajo en la NASA. A ver, también hay límites externos a ti que pueden obstaculizarte, evidente, ¿vale? Pero tú eres el responsable de qué haces cuando te encuentras esos obstáculos. No sirve de nada el decir, oh, es que me voy a lamentar, ¿no? Hay varias opciones. O que eches la culpa fuera y te líes la manta a la cabeza y te pongas a culpar a tu hijo vecino, o que te pongas también en plan victimista y de lástima. En plan, jo, es que fíjate, no consigo Es que esto, todo es me que pasa a mí. todo lo tengo en contra, todo me pasa a mí, como has dicho tú, ¿vale? Entonces, no. Tú eres el responsable y con los obstáculos que te encuentres, menéate y busca alternativas a esos obstáculos, pero solo tú. Ah, qué bueno, esto me ha encantado. La verdad es que es un poco lo que hemos dicho de la ley de la causa-consecuencia, el ser responsables. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tú sueles encontrar con las personas que trabajas? Cuando ellos ven que se tienen que hacer responsables de sí mismos, cuesta y pica y duele. Entonces, en ese momento es un poco complicado, porque claro, ya no puedes culpar a otros, Claro. ya solamente eres tú. Y en ese momento, sobre todo cuando eres padre o madre, duele. Hay que, el mirar hacia adentro, el ver que depende de ti, duele. Y si eres valiente y Y quieres seguir adelante, entonces mola. eso es lo que te voy a preguntar ahora. ¿Cómo, un poco para que la gente que nos está escuchando una madre o un padre que tenga una relación, es que no quiero llamarla problemática, pero una relación difícil con su hijo, con su hija, y él siempre a lo mejor le echa la culpa, no, es que mi hijo es que es como es que, mira, es como su madre, o cosas así. No sé, ¿cómo tú un poco empiezas a trabajar con ellos o la gente que nos está escuchando, algún tip o algún consejo o alguna clave que tú les podrías decir, mira, haz esto o ves Pues por mira, aquí? sobre todo, pero eso a nivel de cualquier tipo de relación con nuestro entorno o eso, ¿no? En mi caso, en las diferentes consultas, la empatía y la validación de las emociones. Que un padre vea que valida su emoción y que esa emoción es válida, porque todas las emociones son válidas, de hecho hoy he hecho un vídeo sobre ello, ¿no?
ya les ayuda, ¿no? El ver que no lo están haciendo quizá tan bien, pero porque no saben, no porque sean malos padres. Entonces, todos actuamos de la mejor manera que sabemos y podemos. Cuando ellos ven que les entiendes, simplemente que les entiendes, ya es un paso muy, muy grande. Y cuando validas sus emociones, que al final eso lo tenemos que hacer con todo el mundo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con quien sea, Nosotros mismos. eso es validar sus emociones, que esas emociones son válidas, que lo único que tenemos que cambiar en algunas ocasiones son nuestros pensamientos y creencias limitantes que nos llevan a actuar de manera no ecológica, pero que las emociones las vamos a seguir teniendo. Y en algunos momentos nos vamos a enfadar y no pasa nada porque te enfades. Ese no es el problema. El problema no es enfadarse. El enfado está bien. El problema es qué haces cuando te enfadas. Entonces, que se sientan validados, que se sientan que les entiendes y crear esa conexión. Quizás sea un poco complicado al principio, sobre todo eso, cuando ellos ven que, o sea, que se tienen que hacer responsables, pero bueno, luego yo creo que, no sé, si tú empatizas, si tú les validas, si tú les entiendes, yo creo que va un poquito más fácil. Qué bueno, qué bueno. Súper, súper tip. O sea, eso es para volverlo a escuchar, dar para atrás y coger cuaderno y boli y ya tienes por dónde empezar. Que muchas veces lo más difícil es el empezar. Cuando ya has empezado, has Eso. hecho el 50% del trabajo. Así que ahí tienes una buena clave para cómo Eso. empezar a solucionar esa situación difícil. Mm. Muchas gracias, María, por este consejo. Y hablando de consejos, me gustaría ahora, viendo un poco también la María empresaria, emprendedora, ¿qué consejo tú le puedes dar ya viendo a esas personas que quieran vivir de su pasión? ¿Qué consejo tú le puedes dar sobre cómo transformar una pasión o un propósito en un negocio? Ya hemos visto que la formación, vale, pero imagínate que te llega esa persona que ya se ha formado, que sabe lo que le gusta, etcétera. ¿Tú qué consejo con tu experiencia le darías de, vale, ponte ya a crear un negocio para que haya personas que se favorezcan de todos tus conocimientos? Sobre todo que se dejen llevar, que se dejen llevar y que se atrevan, que prueben, simplemente probar. Y a medida que vas probando, vas a ir viendo. Es que el problema es Así el es. paso inicial, ¿no? Porque ya una vez que estás dentro, yo creo que ya todo va avanzando yo solo, ¿no? Pero sobre todo el paso inicial, que lo den, que se olviden de lo que digan los demás, de lo que hagan los demás, que simplemente se centren en lo que ellos quieren y que prueben como una prueba. Voy a probar esto, sin lo que decías antes, ¿no? Sin dejar lo que tengo, voy a probar esto, a ver si me gusta, a ver si no me gusta, a ver si se me da bien, a ver si ayudo, a ver si sirve a los demás, a ver si, dependiendo de lo que sea ese proyecto, ¿no? Y ya está, y ahí van a verlo. Es que es probar. Yo empecé a lo tonto. Qué bueno, pero es que al final es un poco así, tirarte a la piscina en algún momento no Eso es. existen, no hay garantías, por así decirlo. No, no. Entonces, lo Pero si tienes no que lo hacer, sí. haces, no lo vas a saber. Sí, muchas veces buscamos garantías de, vale, si hago esto, ¿qué voy a tener como resultado? Pero hay veces que no sabes el resultado, entonces lo tienes que hacer y ya está. Eso es. Qué bueno, María. Y ya para pasar un poco a la parte final de esta entrevista, María, ¿cómo ves tú un poco o cómo visualizas tú un poco la evolución de tu negocio o de tu carrera en estos próximos años? ¿Qué le puedes, no sé si puedes hacer un pequeño spoiler a la gente que nos está viendo y nos está escuchando de qué vas a traer a través de tu escuela? También, si quieres decir dónde te pueden contactar, etcétera, y que se preparen para esas cositas que vienen, que se vienen. Vale, a ver, lo de la visualización es súper importante. A la vez que guay, porque visualizas y vives como que lo estás viviendo, como que está pasando. De hecho, nuestro cerebro tiene la misma reacción con las visualizaciones que si de verdad está pasando. Así que lo primero, como dices, visualizar. Yo me visualizo siendo la creadora como soy de mi escuela, Escuela Libélula, dando muchos talleres, formaciones a otras personas, con todo lleno, no caben más en la sala. Qué bueno. Y Un sold out, todo vendido. eso es, no me salía la palabra. Y sobre todo, pues ayudando a todas esas familias que se dejen,
que se dejen acompañar. Pueden encontrarme de momento, en Instagram como María Herranz _coach. Creo que además tú lo tenías puesto Y luego yo en la el... descripción del capítulo igual Eso, pondré tus redes sociales. eso es. Para que puedas. Y bueno, pues ahí lo que hago es un poco divulgación de pequeñitos tips que pueden ayudar mucho a la gente, pero que evidentemente son como un avance muy pequeño de lo que se pueden encontrar dentro de la Escuela Libélula. La Escuela Libélula va a estar dirigida está dirigida a familias. Por ejemplo, ahora estoy comenzando a crear un taller para octubre, noviembre, todavía no tengo la fecha bien definida, que en este caso voy a empezar con niños y adolescentes Bueno. sobre temas de fotografía emocional. Este va a ser presencial aquí en Burgos. Ya hay gente, de hecho, que se ha inscrito antes incluso de sacar. Sí, que no hace falta, por ejemplo, saber nada de fotografía, es simplemente trabajar temas de inteligencia emocional, de emociones, a través de esa fotografía, y está dirigido eso a niños y adolescentes. Es como la escuela va a estar dividida como en diferentes espacios, ¿no? Uno sería ese dirigido a niños y adolescentes, otro dirigido a familias. En un futuro seguramente haya también otro espacio dirigido a pareja. Entonces, bueno, Qué bueno. bajito así en resumen, eso. De todas formas, en Instagram está anclado en el perfil un vídeo donde explico con detenimiento todo lo que en ella pueden encontrar. Qué bueno, qué bonito y qué potente suena, ¿eh? Suena muy potente. Aparte, como tú dices, un poco divertido, porque me ha sonado que como tú lo cuentas y tal, como que va a ser algo entretenido, divertido, que también te va de un contenido de alto valor, pero sin dejar un poco ese pasarlo bien a través de la Sí, fotografía, etcétera. Qué bueno, qué eso es. bueno, qué bueno. Pues ahí todo el mundo que le esté gustando ya puede ir y seguir a María y apoyarla, que ya sabéis que los emprendedores siempre necesitamos un poquito de cariño, sobre todo Mucho. al comienzo. Qué bueno, María. Para ir acabando, me gustaría un poco reflexiones personales. ¿Cómo ves el legado que tú puedes dejar a través de tu trabajo? ¿Cómo te imaginas? Seguramente ya lo estés viendo con el impacto que tienes en la vida de las personas que están ya trabajando contigo, pero ¿cómo también lo ves de cara al futuro, ese legado que tú puedes dejar y que te Yo estás creo que atreviendo a dejar? Yo creo que el legado va a ser por dos lados, ¿no? O podría ser por dos lados. Por un lado, el legado hacia las personas que quieran dejarse llevar por mi acompañamiento, me recuerden, por decirlo de alguna forma, por eso que yo les he acompañado a alcanzar y a conseguir. Y por otro lado, el legado familiar, el legado hacia mis hijos, que sean capaces de tener esa inteligencia emocional, que sean capaces de que todo lo que yo voy enseñando a los demás, al final ellos también hacerlo tanto para ellos mismos como para sus respectivas familias cuando sean mayores. Qué bueno y que, por así decirlo también, que todo lo que tú has aprendido y estás aprendiendo, pues que ellos lo aprendan siendo mucho más jóvenes, para contar un poco con esa ventaja, ¿no? Eso es total. Qué bueno, qué bueno. Ahí un poco, pues esa motivación. Y me gustaría saber cómo tú equilibras, ahora que hemos hablado de los hijos, etcétera, un poco esa motivación, esa pasión, pero también un poco tu vida personal, los hijos, todas las actividades y todo lo que ellos tienen cada día, que muchas veces nos escucha la gente y mucha gente dice, guau, es que es imposible tenerlo todo. Muchas, tanto hombres como mujeres, me dicen, no, es que con los niños todos los días. Entonces, no sé cómo tú lo equilibras y cómo mantienes esa motivación. Yo voy a ratitos. Voy Ujú. a ratitos. Pues yo qué sé, por ejemplo, esta tarde que estoy haciendo esta entrevista contigo, pues ha coincidido que ellos se iban a Burgos, porque ahora estamos en el pueblo, se iban a Burgos a una actividad extraescolar con su padre. Voy buscando momentos en los que sé que ellos no me van a necesitar. O si en un determinado momento están, pues bueno, si es algo cortito o si tal, pues puedo manejarlo. Luego, si a nivel, por ejemplo, de red social no pasa nada porque a ellos los involucran. Entonces, lo tomamos como un juego, como cosas así. Pues lo que puedo hacer yo sola, voy buscando momentos en los que ellos están en clase por las mañanas y yo libro en el trabajo, pues ahí aprovecho. Voy tomando esos ratos y esos momentos
para ello, porque no me queda otra. Es que son pequeños todavía. Claro, no, lo que veo es que hay como una organización. Sí, totalmente. O sea, yo ya sabía que esta tarde la tenía reservada para esto, sé que el jueves por la tarde lo tengo reservado para otra cosa, entonces, bueno, en base a eso, pues nos vamos organizando. Y bueno, yo lo llevo bien, lo llevo bien. A veces sí que es verdad que hay determinados momentos en los que dices, jo, ahora me gustaría hacer esto y no puedo. Bueno, lo hago en otro momento. Es lo que haya aprendido a vivir con ello. Qué bueno, qué bueno. Y sobre todo para la gente que nos escucha, cómo ve la posibilidad de que se puede tener todo en la vida. Pues tener un Total, negocio, un empleo hijos, se puede. pareja, vivir en un Se pueblo, puede. ir a la ciudad. Aquí el Se puede, vivo a veces, ejemplo. que a veces, o sea, no quiere decir que a veces no me sature, que sí, que a veces me Te hace algo de saturo, estrés. total, pero bueno, ya está, lo solvento como puedo y con ayuda. Y a veces también está bien delegar, que a mí eso me ha costado muchísimo y contar con la ayuda de personas. Yo soy de las típicas de no, a mí que no me ayude nadie, yo lo hago todo yo sola. Hasta que, claro, tocas techo y es como, sí, necesito ayuda. Entonces, eso siempre, saber que necesitamos ayuda y que delegar está bien también. Eso es un clip, una mentalidad un poco también del empresario, del CEO, que yo, por ejemplo, lo he tenido mucho también con mi padre, que él es la cuarta generación de emprendedores en la familia, yo soy la quinta, y él muchas veces me decía, es que muchas veces no puedo estar pensando en el cómo arreglo esto, cómo arreglo lo otro, cómo hago tal, sino pasar al quién. Y quién Eso lo es, hace y quién tal, y ese quién que ya piense el cómo. Y mi padre, por eso ejemplo, es. le decía mucho de, yo no puedo pensar en su negocio, él tiene 8 trabajadores, cómo hago esto, cómo hago lo otro, cómo tal. Y dice, pienso en quién de estos 8 puede hacerlo y ellos que ya vean el cómo con lo que han aprendido de mí o Eso con lo es. que esos conocimientos que ya tienen. Entonces creo que hay ahí un cambio también de mentalidad. Y aceptar que a veces, por ejemplo, yo ahora que estoy con el tema de la newsletter, pues lo estoy teniendo que alargar un poquito más porque sé que yo no puedo ir al mismo ritmo que otra persona que igual no tiene ningún hijo. Pues bueno, lo acepto y ya está, no pasa nada. Es lo que ir un poquito más lento, pero voy. Con ir vale. Ah, qué bueno. Bueno, pues María, te quiero dar las gracias por participar en el viaje A del ti. propósito. Todas las personas que lo vean y lo escuchen, si les gusta, les pido que den like, que nos sigan, que se suscriban, que nos den todo su apoyo a este proyecto. Y bueno, aquí tenéis un testimonio de una mujer emprendedora, empresaria, empleada, madre, terapeuta, De coach, todo. de todo y todo es posible. Así que si María ha podido, tú que nos estás escuchando y viendo, también. Eso es. Qué bueno. Pues muchas gracias, María. Aquí lo dejamos, A nos ti. despedimos y que tengas un buen viaje de ida. Igualmente.